Can Yaman. Lo que ha pasado con él nos deja fríos, ¿eh? De repente vemos al actor que conocíamos, ese torbellino de energía y carisma, como, no sé, como si algo se le hubiera apagado. Y lo peor es que nadie parece saber exactamente por qué. Pero tranquilos, que aquí venimos a destripar un poco el salseo, porque hay cosas que no cuadran, y mucho. ¿Os acordáis de la época dorada de Can? El chico que triunfaba en Turquía, luego saltó a Italia y parecía que conquistaba el mundo entero. Guapísimo, con ese cuerpo escultural, siempre sonriendo, dejándose querer por las cámaras. Pero últimamente lo ves en eventos, en entrevistas, y se le nota distinto. Como si llevara un peso encima. ¿Qué le está pasando de verdad? Mucha gente dice que es el estrés, que la fama es lo que tiene. Y sí, puede ser. Pero yo creo que hay algo más, ¿sabéis? Algo que no nos están contando. Se habla de su representante, de si lo está gestionando bien, de si le está metiendo en líos. Y yo, para ser honesta, sospecho que ahí hay una parte importante de la verdad. Porque mirad, un representante no es solo alguien que te consigue trabajos. Es quien te guía, quien te protege, quien te ayuda a navegar por este mundo loco del espectáculo. Y cuando ves a alguien como Can, que parecía tenerlo todo, de repente empezar a tener altibajos, a tomar decisiones que no entendemos, a veces se te viene a la cabeza, ¿quién está manejando el timón? Se rumorea que su representante actual, o incluso gestores anteriores, podrían haberle prometido el oro y el moro. Quizás le empujaron a proyectos que no eran lo mejor para él, o a forzar una imagen que ya no le representaba. A veces, cuando eres joven y ambicioso, es fácil caer en la trampa de querer hacerlo todo, de querer ser la superestrella mundial de la noche a la mañana. Y los representantes, si no son honestos, se aprovechan de eso. Pensemos en algunas de las polémicas recientes. No todas han sido culpa suya, claro. Pero sí que parece que hay momentos en los que no ha estado bien aconsejado, o que se ha visto envuelto en situaciones que le han restado energía. Como esa obsesión por estar siempre perfecto, siempre en forma. ¿Es sano eso? ¿No se cansa uno de vivir bajo esa presión constante? Lo que yo creo que está pasando es que Can se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta de que quizás le han llevado por un camino que no le hace feliz, o que le está agotando. Y esa sensación de estar atrapado, de no poder controlar tu propia carrera, eso sí que te puede mermar, te quita la chispa. Se le ve en los ojos, ¿no os parece? Ya no es el mismo brillo. Y la verdad de su representante. Eso es lo más difícil de sacar a la luz. Porque ellos trabajan entre bastidores. Son los que negocian, los que cierran acuerdos. Si han sido unos aprovechados, si solo han buscado su propio beneficio, pues es normal que el artista acabe sintiéndose utilizado. Y eso, amigo, te destroza por dentro. Hemos visto cómo otros actores han pasado por situaciones similares. La fama repentina puede ser una droga, y si no tienes a la gente adecuada a tu lado, te puede devorar. ¿Será que Can se ha dado cuenta de que sus protectores en realidad le estaban perjudicando? ¿Y ahora, qué hace? ¿Tiene la fuerza para cambiar de rumbo? Mucha gente comenta en las redes que parece que ha perdido el rumbo. Que sus últimas apariciones no son tan carismáticas. Y sí, es cierto. Pero yo no creo que sea por falta de talento o de ganas. Creo que es porque está luchando contra algo, contra una situación que le agota. Y esa lucha sin el apoyo adecuado es muy dura. Quizás esta etapa de deterioro aparente sea el preludio de un cambio. Un cambio necesario para que Can Yaman vuelva a ser el Can que admirábamos, pero esta vez, con más control sobre su vida y su carrera. Que aprenda a decir que no, que se rodee de gente que realmente le quiera y le apoye, no que solo busque sacar partido. Y sobre su representante actual, o los que hayan sido, si han estado manejándolo mal, pues más le vale que tengan cuidado. Porque cuando un artista de su calibre se da cuenta de que le han engañado, la venganza puede ser terrible. Y no me refiero a algo violento, sino a dejarles tirados y rehacer su vida profesional lejos de ellos. ¿Creéis que Can Yaman está siendo víctima de su representante?